Hola chicos, ¿cómo estáis? Un momentito. Una pena no ser hoy, bueno, a partir del 26 una pena no ser menor de 12 años para no poder salir a la calle, pero bueno, aquí estamos. Espero que todos llevéis la cuarentena bastante bien y que las clases las llevéis también muy bien, porque están haciendo ya bastante duras y el comienzo ya acercándose a EBAU y todo esto, cada vez se va a hacer más duro, pero aquí estamos chavales, fuertes, duros y dándolo todo, ya sabéis. Bueno, a ver, pues hoy tenía pensado intentar hablaros un poco de los campos de una manera para que lo entendáis un poco mejor, en general, cómo funciona un campo y por tanto lo podáis aplicar mejor a los campos que os van a entrar en EBAU, que son el eléctrico, bueno, el gravitatorio, pero ese como hay un chico que se dedica únicamente a dar gravitatorio, no lo voy a tocar, pero voy a hacer eléctrico y un poco de magnético. Aunque bueno, mi intención hoy es sobre todo eh, intentar explicaros el campo de una manera para que lo entendáis de verdad y no os digan únicamente lo que es un campo y vosotros digáis, bueno, pues sí, pues un campo eléctrico y ya está. Esto produce que se atraigan masas y, o sea, cargas y ya está. Entonces, bueno, pues vamos a esperar un minutito más, ¿vale? Y vamos a empezar ya, y os empiezo hablando un poco de esto. Y me voy a meter directamente ya con el iPad. Pu, pu, pu. La pizarrita. Voy a poner nuevo el lápiz. Bueno, igualmente, no pasa nada. A ver, pues bueno, lo importante, lo que quiero empezar contando sobre los campos es, bueno, hemos dado muchas veces que es un campo, ¿vale? Y os lo he explicado, y eso os lo han dado varias veces en el colegio y todo, pero como tal no me parece a mí que en general se sepa muy bien qué es un campo, porque claro, un campo te dicen, bueno, pues es algo que hay en el espacio, ¿no? Pero tú te preguntas, bueno, pero si por ejemplo estamos en el espacio siempre hemos pensado que es algo vacío, que en el espacio pues es espacio que no hay nada, o sea, yo estoy en mi espacio, este es mi universo, y habrá aquí estrellitas, habrá lo que sea, habrá cualquier cosa, pero entre ellas no hay nada, o sea, está vacío, ¿no? El campo es precisamente, o sea, precisamente el espacio, el universo, es la mayor parte es todo vacío. Bueno, pues eso es cierto, pero hasta cierto punto, porque también sabemos que los campos son como una especie de, imaginaos, una superficie, como, bueno, no una superficie, sino como una manta, algo que se encuentra en el campo y aunque no lo vemos, pero sabemos que está ahí porque vemos lo que produce. Entonces, con esto me refiero, es que imaginaos que el campo, o sea, el universo entero está como que tiene una manta, ¿vale? Imaginaos una manta invisible que nosotros no podemos ver, pero que está cubriendo todo el universo. Y esta manta lo que va a hacer es que, pues dependiendo del campo del que estemos hablando, pues por ejemplo, lo que va a hacer es que si yo pongo aquí una estrella en este universo, no importa que el universo esté vacío y que no haya aquí otra estrella en contacto, pero lo que pasa es que si esta estrella tiene una masa m, debido a que hay un campo en el universo que lo que hace es, por decirlo de alguna manera, permitir que distintas cosas en el universo se relacionen, tengan una conexión, pese a que estén muy lejos, y a que no haya nada entre ellos que las pueda conectar. Por ejemplo, nosotros sabemos que yo qué sé, si, pues bueno, imaginaos antes con los yogures. Un yogur ponemos aquí y un hilo. Pues imaginaos sin ese hilo, cómo íbamos a poder comunicarnos con la otra persona que está muy lejos. Pues bien, pues esto se podría decir que es como un campo, y precisamente es lo que va a permitir que nosotros sepamos que a 1.000 millones de años luz y de lo que sea, vamos a saber que aquí hay otra masa, otra estrella con masa m, porque altera el campo gravitatorio y esto lo que produce es una fuerza de atracción de ambas estrellas entre sí. Entonces, es precisamente los campos
algunos no los conocemos porque los hayamos visto o porque los hayamos sido capaces de precisamente eso, de notarlos, sino porque lo que hacemos es ver lo que produce este campo. Entonces, hay muchos tipos de campo. Entonces tenemos, por ejemplo, el campo gravitatorio, que lo que dice el campo gravitatorio es, como sabéis, imaginaos, tenemos una mesa, ¿vale? Y bueno, más que una mesa, imaginaos simplemente una manta, ¿vale? Y las cogemos de los cuatro lados y las tiramos, es decir, queda una manta tensa. Sin embargo, ¿qué pasa si ponemos una bola de bolos en el medio? Pues lo que sabemos es que se va a bollar esa manta y va a producir como una curvatura, ¿no? En el espacio. Entonces, es lo mismo que va a pasar imaginaoslo eso en 3 dimensiones, que lo que hace es abollar de alguna manera el espacio-tiempo y ese campo es lo que está alterando y produciendo y haciendo que haya dos cuerpos que si también tienen masa, que se atraigan entre sí. Y bueno, pues esto mismo que estoy aquí representando con la masa en cualquier estrella, pues pasa lo mismo porque imaginaos que también tenemos, aparte de esa capa, esa manta de masa que la produce la masa y ese campo gravitatorio que únicamente depende de la masa, imaginaos también que tenemos otra manta que es el campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico lo que hace es que si yo pongo aquí una masa, o sea, una carga con carga Q, por ejemplo, pues va a producir que se produzca alrededor suyo. Bueno, sí, vamos a dibujarlo mejor así. Un campo suyo de esta forma, haciendo bueno, que en estas superficies, si yo coloco, por ejemplo, a esta masa, y lo curioso que tienen estos campos, y precisamente por lo que nosotros no podemos verlos, es porque, por ejemplo, si yo no tengo masa, o sea, si yo no tengo carga, esta estrella que está aquí, que tiene, esta estrella que está aquí, que tiene una masa m, no va a enterarse de que aquí hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Pues porque esta masa no va a alterar en un campo eléctrico porque los campos dependen de unas características específicas para ser alterados o poder alterar ese campo. Entonces, en el campo gravitatorio, por ejemplo, es la masa lo que lo puede alterar y lo que puede ver las consecuencias de ello. Sin embargo, en el campo eléctrico es la carga. Entonces, si yo a esta masa la cargo con otra carga, pues entonces es cuando se va a producir una fuerza y en este caso, claro, sabemos que no todos los campos funcionan de la misma manera y por eso es tan importante conocer bien en qué campo nos estamos encontrando y saber sus características. Y es eso de lo que nosotros llamamos, pues por ejemplo, cuando es un campo central, es decir, cuando un campo disminuye con el radio cuadrado, o sea, con la distancia al cuadrado, cuando un campo es conservativo, es decir, que las fuerzas se conservan, o sea, cuando el trabajo se conserva de un lado a otro en todo el campo, o por ejemplo, si es escalar o si es vectorial. Entonces, con esto tampoco os voy a liar mucho, no os voy a meter mucha información, pero por ejemplo, que sepáis que no todos los campos que existen son vectoriales, porque aquí estamos dando que, por ejemplo, en este caso, tenemos tanto el eléctrico como el gravitatorio como el magnético, sabemos que todos son vectoriales, porque si yo tengo aquí una carga y aquí otra, esto va a producir un vector en una dirección específica que lo que va a dar es una fuerza en una dirección y sentido específico. Pero sin embargo, sin ir más allá, la temperatura no funciona igual de esta manera. La temperatura también es un campo que lo que hace es decir que, vamos a borrar esto, lo que hace la temperatura es nosotros tenemos nuestro campo, imaginaos en el universo, tenemos el campo de la temperatura, lo dibujaría así, imaginaos, por decirlo de cualquier forma, y lo que nos dice es que, por ejemplo, aquí, en este punto del este, hay 22 grados, aquí hay 21. Entonces, esto no tiene ningún sentido, porque no es que sea 22 grados hacia un lado o hacia otro, sino es solamente una cantidad. Entonces, como estos, pues hay otros muchos. Entonces, bueno, pues espero que con esta pequeña introducción así a un poco a lo que son los campos, hayáis podido entender un poco mejor cómo funcionan y bueno, y que sepáis que eso, que es una forma en la que dos cuerpos que tienen características similares o características comunes a un campo, pues pueden relacionarse y conectarse de alguna manera entre sí, ¿vale? Entonces, una vez hecho esta pequeña introducción, vamos a empezar directamente con el campo eléctrico, que es el que os va a entrar en EBAU. Y bueno, antes, claro, evidentemente, si antes tenéis cualquier duda o queréis que explique alguna cosa de otra vez de los campos o de lo que sea, pues me lo decís, ¿vale, chicos? Pero bueno, yo empiezo con el campo eléctrico. Que bueno, el campo eléctrico, como os lo he dibujado antes, imaginaos una mantita amarilla, que si tú pones ahí una carga, es cuando se va a afectar y va a producir esas fuerzas, ¿vale? Y bueno, que siempre, cuando os imagináis un campo, lo más fácil siempre es pensar en el gravitatorio, porque es a lo que más acostumbrados estamos y lo que más nosotros, al tener masa, lo que más vemos y por tanto se nos hace más y más fácil de imaginar.
se nos hace más difícil de imaginar un campo eléctrico, un campo magnético o otros 20.000 campos que hay, porque nosotros, al no tener electricidad, al no tener carga, bueno, tener carga, pero que no sea algo muy evidente, como la masa, pues nos cuesta más imaginar. Pero bueno, precisamente el campo eléctrico sabemos que es muy, muy similar al campo gravitatorio y con algunas pequeñas diferencias, bueno, muchas diferencias cuando se relaciona, por ejemplo, con cargas en movimiento y con el campo magnético, pero hasta que no pasamos esa raya es prácticamente como un campo gravitatorio, pero que en vez de tener solamente fuerzas de atracción, tiene también de repulsión, dependiendo de si las cargas son positivas o negativas. Básicamente esa es la gran diferencia que tiene con el campo gravitatorio, pero no hay más. Entonces, bueno, sabemos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia cuyo origen se encuentra en la estructura atómica de los átomos o de lo que sea. Entonces sabemos que ahí lo tenemos en los electrones, que tienen carga negativa, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que tienen carga neutra. Y bueno, entonces, sabiendo esto, vamos a hablar un poco, bueno, por cierto, esto también voy a hablar un poco de la clase con los apuntes estos que hice hace un tiempo. Entonces, bueno, pues si los tenéis por ahí, bien, y si no, pues también intentaré escribir las cosas por aquí para que lo tengáis todos. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de las propiedades que tiene la carga eléctrica. Y lo que sabemos de la carga eléctrica es que se conserva. Y al igual que la conservación de la masa, también se dedica a la conservación de la carga eléctrica. Es decir, tú no puedes perder carga eléctrica por algún lado. O sea, si tú en algún proceso, en cualquier sistema, pierdes por un lado, el universo o en otro lado de otro sistema va a ganar, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante que tenéis que saber. Y también sabemos que, a diferencia de la masa, la carga eléctrica está cuantizada. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no puedes tener, toda la carga que tienes van a ser múltiplos de una carga unidad, que es la carga de un electrón. Que eso sabéis que es 1 por 602 por 10 a menos 19 coulombios. Y eso es, ¿vale? Entonces, bueno, pues también sabemos que vamos a empezar a hablar un poco ya de teoría y de fórmulas y de todo, que es la parte coñacito, pero bueno, que es lo que hay que aprenderse. La ley de Coulomb, ¿vale? Es la que hizo, la ley de Coulomb fue la encargada de realizar, o sea, de decirnos cómo funcionan las fuerzas eléctricas. Y este tío básicamente lo que nos dice es que, al igual, bueno, tampoco, la verdad que no se le ocurrió mucho porque la fuerza gravitatoria, el señor Newton, nos contó ya todo que era, nos contó la misma historia. Básicamente nos dice una constante K, que bueno, que Newton, para que veáis, vamos a llamar a esto fuerza eléctrica y a esto fuerza gravitatoria, para que veáis las similitudes, ¿vale? Fuerza gravitatoria es G, como sabéis, por M1 por M2 entre radio cuadrado por U sub R. Bueno, y de hecho sería menos, ¿vale? Y aquí, pues mira, pues el señor Coulomb dice, pues bueno, no me voy a complicar la vida. Esto es exactamente lo mismo, Q1 por Q2 entre R cuadrado por U sub R. Y aquí lo único que cambia, aparte de las constantes y de que es carga entre masa, lo que cambia es que dependiendo de las cargas, si son positivas o negativas, la fuerza va a ser positiva o negativa. Pero bueno, nada. Y bueno, y que esta K, como sabéis, es 1 partido de 4pi por E sub 0, que E sub 0 es la permitibilidad en el vacío. Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vale, ¿qué más sabemos del campo eléctrico? Vamos a borrar esto porque no nos importa ahora. Entonces, bueno, ¿qué más sabemos del campo eléctrico? Pues lo que sabemos también es que el campo eléctrico, evidentemente, por lo que nosotros conocemos que hay un campo eléctrico es porque hay unas fuerzas eléctricas que actúan. Pero sabemos que, el campo eléctrico, es decir, la manta o la superficie, esta cosa que se encuentra en el espacio, por decirlo de alguna manera, que conecta todo entre sí, todas las cargas eléctricas y produce las fuerzas y todo ello, se define como la fuerza entre una de las cargas. Entonces, en este caso, bueno, lo llama para seguir la nomenclatura de antes, entre Q2. ¿Vale? Y esto literalmente es exactamente lo mismo que pasa en el campo gravitatorio. Lo que pasa es que el campo gravitatorio se define como la fuerza que se realiza, la fuerza gravitatoria dividido por la segunda masa. Es decir, es lo mismo que decir que el campo eléctrico se puede definir como la fuerza por unidad de carga. Es lo mismo, ¿vale? Y bueno, eh, eso es una forma de definirlo. Y bueno, vamos a seguir un poco también hablando de, bueno, si sustituimos aquí en la fuerza si sustituimos la fuerza en esta fórmula, lo que nos queda básicamente es K por Q, perdón, entre R cuadrado, ¿vale? Por el vector sub R, porque como sabemos, este campo también es vectorial, es decir, que en cada punto del espacio
a cada tiempo y punto del espacio le corresponde un vector que apunta en una dirección con una magnitud determinada. Y bueno, pues el campo, como os he dicho antes, es central y el sentido depende de la carga, el sentido del campo, no de la fuerza, depende de la carga. Entonces, si la carga es negativa, significa que estamos en un sumidero, es decir, que va hacia la carga, que esto es lo mismo que pasaría cuando nos encontramos en un campo gravitatorio, que todo va hacia ello, todo lo atrae. Sin embargo, cuando la carga es positiva, el campo que va a producir es un manantial, es decir, que se aleja de la misma carga, ¿vale? Y bueno, para que veamos esto un poco más claro, lo que quiero hacer es dibujaros lo que son un poco cómo se representarían las líneas de campo en un campo gravitatorio. Entonces, si tenemos aquí, o sea, en un campo eléctrico, perdón, si tenemos una carga positiva, lo que va a pasar el campo es que va a ser hacia afuera, ¿vale? Entonces, lo contrario, básicamente lo contrario a lo que es el campo gravitatorio. Esto es exactamente igual cuando es negativo, ¿vale? Lo que va a pasar esto es una carga negativa va a producir el mismo campo que el que produciría una masa en su campo gravitatorio. Y bueno, luego tenemos, mira, por el estilo, si por ejemplo, imaginaos que ahora esto lo hemos dibujado como que son dos cosas separadas totalmente, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros ahora tenemos una carga positiva, ¿vale? Y tenemos una carga negativa y las juntamos en el espacio. Pues las líneas de campo que se van a formar, como sabemos que todo va a ir hacia ella, lo que sabemos es que van a ir hacia la negativa y va a salir hacia fuera de la positiva, pues nada, pues esto lo hace todo muy fácil. Va a hacer que las líneas de campo vayan de esta forma, fuera de la positiva hacia la negativa, y esto pasa igual, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Iría por fuera, así, todo hacia la negativa. Entonces, como veis, tiene mucha lógica porque en la positiva lo que queríamos es alejarnos, que se aleje de ella, y en el negativo lo que queremos es que todo el campo vaya hacia ella. Y bueno, y como también lo podéis observar, es que todos los campos, muchos campos tienen muchas similitudes, y en este caso esto es muy fácil que si nosotros lo podemos relacionar con lo que sería un campo magnético. Esto es el norte y esto es el sur, ¿vale? Solamente para que veáis las semejanzas que tienen y que así os resulte más fácil luego entender todas las partes de los campos. Y bueno, por el contrario, si tuviésemos dos cargas que son del mismo signo, pues lo que va a pasar es que aquí, claro, esta carga lo que quiere es alejar el campo de sí, dice, no, yo no quiero campo, pero esta dice lo mismo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que no, las líneas de campo jamás se pueden juntar, ya que eso querría decir que en un mismo punto del espacio hay varios vectores, y eso sabemos que no es posible, sino que en un punto del espacio le corresponde un solo vector. Entonces, esto lo que produciría sería como una especie de, por decirlo de alguna manera, asíntota, ¿vale? En una línea así perpendicular a ambas. Y bueno, una vez que hemos representado todo esto, vamos a continuar un poquito hablando de, por ejemplo, la energía potencial, que como sabéis en los campos, la energía potencial es algo muy, muy importante, puesto que nos ayuda a decir la energía que tenemos que aplicar, por ejemplo, para mover una carga en un campo eléctrico. Entonces, si estamos hablando de energía, tenemos que hablar del trabajo, que el trabajo sabéis que se mide en julios, por tanto, el trabajo es una energía. Entonces, el campo es algo que se puede, o sea, el trabajo es algo que se define como la integral de la fuerza por el recorrido de llevar una carga, o sea, de un punto A a un punto B. Entonces, esto es muy curioso porque se puede representar como la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es menos delta de energía, voy a poner eso, delta de energía potencial, ¿vale? Entonces, esto lo que quiere decir, si nosotros lo que queremos definir es la energía potencial en un punto, lo que hacemos es decir, por ejemplo, la energía potencial en A va a ser esta integral de superficie de un punto a el infinito. Es decir, qué energía tendríamos que aplicar a esta carga para llevarla al infinito desde el punto A. Entonces, eso es la energía potencial de A. Sin embargo, la energía potencial de B es la energía que tenemos que aplicar para llevar esa carga al infinito. Entonces, claro, dependiendo de si es positivo o negativo, esta, esta energía va a ser positiva o negativa, a diferencia del campo magnético, o sea, del campo gravitatorio, que como sabéis, siempre que queremos llevar una carga de un punto al infinito, sabes que si esa energía siempre vas a tener que tú aplicar energía para llevar esa energía lejos, esa carga lejos, porque lo que siempre va a intentar una masa es atraerla. Entonces, por decirlo de alguna manera, en el campo gravitatorio nunca te van a ayudar a llevar una masa lejos. Pero sin embargo, en el campo eléctrico sí que es posible que te ayuden a llevar esa carga lejos, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso definimos la energía potencial como la energía,
la energía que hay que aplicar a una carga para llevarla desde el punto en el que se encuentre hasta el infinito. Entonces, pues esto nos trae a distintas fórmulas, como por ejemplo que la energía potencial de aquí, de lo que acabamos de sacar, es K por Q por la carga, la otra pequeña, entre R. Es decir, en este caso la energía potencial es inversamente proporcional al radio, es decir, no es como la fuerza, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y bueno, también tenemos eso, pues precisamente que sabemos, por lo mismo que hemos sacado antes, pues sabemos que el potencial en A menos el potencial en B es la integral del campo por el recorrido de A a B. Y bueno, pues esto precisamente es porque lo que estamos definiendo aquí como potencial es K por Q entre R, que básicamente es como decir la energía potencial por unidad de carga, al igual que llamamos al campo la fuerza por unidad de carga. Pues en este caso es lo mismo, ¿vale? Y pues es muy fácil trabajar entre todas estas fórmulas, puesto que el trabajo que tenemos aquí arriba, como hemos quedado en que es menos delta de la energía potencial, y sabemos que la energía potencial es esto, pues entonces, relacionando la energía potencial con el potencial en un punto, lo que nos queda es que el trabajo es la carga por el potencial en A menos el potencial en B. ¿Vale? Y esta probablemente sea de las fórmulas que más vais a usar. Y bueno, yo os recomiendo que sepáis todas, pero bueno, si os tenéis que quedar con una, primero sería la de la integral, que es la que de aquí podéis sacar absolutamente todas, ¿vale? Y después con esta, pues con la de abajo del todo, puesto que con esta podéis relacionar tanto la energía potencial con el potencial como con el trabajo, es decir, con la energía que tenemos que aplicar para mover un cuerpo lejos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando el trabajo del campo es positivo? Es decir, cuando el campo o sea, esta W es mayor que cero. Vamos a borrar todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el campo es positivo? Pues lo que quiere decir esto es que las cargas positivas van a ir espontáneamente, van a ir a puntos de menor potencial. Y las cargas negativas lo que van a ir es a puntos de mayor potencial. O sea, puntos de, este caso, de menor potencial y estos de puntos de mayor potencial, ¿vale? Que esto lo que tiene mucho sentido porque lo que hace es separar las cargas iguales y acercar a las cargas de sentido contrario, o sea, de carga contraria. Entonces, básicamente, cuando el campo, con esto, lo que os dice es que, por ejemplo, una carga positiva y tenemos aquí una negativa, lo que va a hacer va a ser juntarlas. Y si tenemos dos negativas o dos positivas, lo que va a hacer va a ser separarlas. Entonces, esto tiene mucho sentido porque sabemos que si el campo, o sea, el trabajo, si sabemos que es mayor que cero, significa que es un trabajo que está realizando el campo. Que esto, si para poner la semejanza con el campo gravitatorio, cuando sabemos que cuando el campo es positivo, o sea, el trabajo es positivo, el trabajo lo está haciendo el campo y por tanto lo que está haciendo es atraer una masa a otra, porque es lo que el campo hace siempre, lo que el campo hace siempre es lo que él quiere. Y es como nosotros sabemos cómo funciona un campo. ¿Qué hace un campo? En el campo gravitatorio, atraer masas. Entonces, si el trabajo es positivo, el campo está feliz y está haciendo lo que él quiere. Entonces, en este caso, en el eléctrico, sabemos muy bien cómo funciona y lo que sabemos es que las cargas de sentido, o sea, de carga opuesta se atraen y las de carga igual se repelen. Entonces, si el campo es positivo, vamos a decir, o sea, si el trabajo es positivo, perdona, que me estoy dando con las palabras, lo que quiere decir es que el campo está feliz, entonces hace lo que él quiere, que es lo que sabemos nosotros que hace siempre. ¿Qué pasa cuando el trabajo, coño, el trabajo es negativo? Pues lo que sabemos es que pasa exactamente, bueno, va a pasar justamente lo contrario, y cuando el trabajo este es negativo, lo que va a hacer es que va a juntar a cargas de mismo signo, que es, como sabemos, esto es algo que no gusta, que no le gusta, y aquí el campo entonces está triste, y aquí está feliz, porque está haciendo lo que él quiere, ¿vale? Entonces, que sepáis que el campo, nunca va a realizar un trabajo negativo, sino que para que esto ocurra, lo que tienes que hacer tú es aplicar una fuerza, o sea, una energía externa, ¿vale? Y bueno, también vamos a seguir representando un poco, una vez que tenemos esto, vamos a representar, por ejemplo, los campos eléctricos uniformes, que bueno, como sabéis esto, siempre va a ser de esta forma, ¿vale? Va a ser todo líneas de campo, líneas rectas y paralelas entre sí, lo que representa que son uniformes, y que en cualquier punto el campo eléctrico va a tener el mismo valor. Entonces, bueno, pues esto
Os lo digo porque, bueno, los problemas que os van a caer de este tipo es, yo qué sé, pues tenemos un campo eléctrico uniforme en esta dirección, ¿vale? Y imaginaos que tenemos aquí una carguita. Pues bueno, pues, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos... No, vamos a hacer la primera fácil. ¿Qué pasa si tenemos aquí la carguita esta que va con una velocidad inicial? Esto, por cierto, tiene carga, porque si no, no sería afectada por el campo. Porque claro, ¿qué pasa si ponemos aquí una masa M en el campo y se mueve para allá? Pues nada, pues que sigue para allá porque está tan contenta porque ella ve un campo eléctrico y dice, bueno, a mí el campo eléctrico la verdad que me la suda, principalmente porque no tengo carga. Pero si ponemos aquí una carguita, vamos a dibujarla amarillo para que quede claro que es una carguita, con carga Q y tiene una velocidad inicial hacia arriba, pues ¿qué va a pasar? Pues que si, por ejemplo, si ponemos que es un electrón, pues tiene carga que es negativa. ¿Y tiene negativa qué va a pasar? Pues que, bueno, pues que la fuerza va a ir en sentido contrario a donde vaya el campo. Entonces, si el campo va hacia arriba, va a tener una fuerza que va a ir para acá. Entonces, un electrón que se meta en un campo uniforme de esta manera, con una velocidad en el sentido del campo, lo que va a producirse es que se va a frenar, esto va teniendo aquí una fuerza F, que lo que va a hacer es que esta velocidad inicial, pues al principio sea así, y luego se va a ir haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que sea cero, y cuando sea cero va a tener una velocidad mayor hacia allá y va a ir acelerándose. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ya está, eso lo que sabéis. ¿Y qué pasa, sin embargo, si la tenemos así? Pues bueno, pues esto es muy fácil de pensar porque esto es un caso que nosotros lo vivimos todo el día. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo yo, a ver qué tengo por aquí, una pelotita? Bueno, pues no sé, no tengo una pelotita, pero bueno, tengo un boli que también funciona muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un boli que, como sabemos, ahora mismo se puede representar este campo eléctrico uniforme, lo podemos representar con el campo gravitatorio uniforme que va hacia abajo, que lo que hace es producir una fuerza que va hacia abajo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo lanzo? Vale, es muy boli. Si yo lanzo el boli horizontalmente, es decir, con una velocidad, mira, imaginaos, este es el mismo caso que el que estoy representando ahora. Si yo lanzo un boli así, horizontalmente, con una velocidad inicial para allá, pues lo que sabemos es que va a caer con un movimiento parabólico. Pues en este caso va a pasar lo mismo, entonces si aquí vamos a poner otra vez a nuestro querido electrón, nuestro querido carga negativa, pues lo que sabemos que va a pasar es que va a hacer algo así, porque tiene una velocidad, va a tener una velocidad y que va a ir acelerando, mejor en vez de poner esto, vamos a poner aceleración de I, y aquí vamos a tener una velocidad X que es igual a la velocidad inicial y siempre es constante, entonces va a pasar esto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto en los problemas? Pues muy bien, pues esto lo podéis deducir vosotros simplemente con las fórmulas que usamos siempre del movimiento rectilíneo uniforme, del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y todo ello, pero hay una forma muy fácil que, bueno, simplemente es una formulita que lo que nos dice es que la I es igual a Q por E, esto es lo que nos dice es la fuerza eléctrica, dividido de 2m por la velocidad inicial al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, bueno, esto yo la verdad que no recomiendo aprendérselo, pero bueno, si a alguien le viene bien, yo la dejo ahí porque estas fórmulas a veces, yo que sé, por ejemplo, para EVA igual no te la aprendes, pero para el examen final, que yo que sé, si depende de si por nuestro profesor es un cabrón o lo que sea, os pone cosas jodidas, pues usáis esto como si nada y estáis tan felices. Pero bueno, entonces, vamos a acabar un poco ya con... Hoy no va a dar tiempo a hacer magnético, pero bueno, vamos a hacer eléctrico hoy y si, bueno, ya si mañana queréis hacemos magnético o cambiamos a otro tema o lo que queráis. Pero bueno, quiero hablaros también, evidentemente no podía faltar el teorema de Gauss, que este teorema es no solamente importantísimo para el campo eléctrico, sino para todos los campos, ¿vale? Y para muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues básicamente lo que nos dice el teorema de Gauss es que el flujo eléctrico en este caso va a ser igual a, bueno, como esto sabemos, integral de superficie de E por diferencial de superficie, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que nos dice, si tenemos nosotros una superficie, es lo que nos dice es si las líneas de campo que están atravesando esta superficie son mayores o menores que el número de líneas de campo que están saliendo, o sea, si están entrando o saliendo estas líneas de campo, ¿vale? Sobre una superficie. Entonces, esto básicamente, para que me entendáis lo que está diciendo, porque, bueno, entiendo que el teorema de Gauss es algo bastante complicado de entender, y básicamente lo que nos quiere decir es si estamos ganando o estamos perdiendo campo. Porque nosotros vemos que si tenemos un flujo positivo, quiere decir que, bueno, de hecho, no sé si cuando es positivo es que está entrando, creo que cuando es positivo es que está saliendo, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso, pero bueno, tampoco importa. Entonces, si imaginaos tenemos tres líneas, imaginaos que el módulo de ambas es igual, entonces tenemos
3 líneas hacia afuera y 2 hacia adentro. Pues entonces el flujo neto, la integral esta, va a dar flujo hacia afuera de esta manera, ¿vale? Y bueno, vamos, pero bueno, que esto no es muy relevante, esto solamente lo explico para que lo entendáis un poco mejor. Y nada, básicamente lo que quería deciros es que lo importante por lo que es esto es porque nos permite saber cuánto vale el campo eléctrico, porque esto ha demostrado que únicamente va a depender de la carga que haya encerrada y de la permitividad en el vacío. Bueno, de permitividad en el medio en el que te encuentres, pero que siempre va a ser, vamos a hablar de la del vacío. Entonces, esto es muy, muy interesante porque básicamente lo que nos está diciendo es que si nosotros, voy a dibujar las cargas amarillas, porque se entienda mejor, tenemos carga, 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 ¿vale? Y queremos calcular cuánto vale el campo eléctrico en cualquier... queremos saber cuál es el campo eléctrico que estas 3 cargas está produciendo, pues podríamos hacerlo en un punto, perdón, vamos a hacer el otro color, en un punto haciendo principio de superposición, diciendo, vale, pues va a ser lo que el vector que produzca una, más el vector que produzca otra, más el vector que produzca otra, que esto es matemáticamente muy coñazo, o en vez de eso, yo digo, vale, pues tengo mi punto, pues hago una superficie de Gauss, pum. Entonces encierro estas 3 cargas en una superficie de Gauss, ¿vale? Y ya está. Entonces, esta superficie de Gauss es una esfera, ¿vale? Entonces, la superficie de Gauss es una cáscara de huevo, que la superficie esa es 4pi r cuadrado. Entonces, esto precisamente lo que nos dice es que únicamente este campo, el campo, únicamente va a depender del número de cargas que haya encerradas. Entonces, si ponemos que esta es positiva, esta es negativa, esta es positiva del mismo valor, esta se iría con esta, entonces únicamente nos quedaría el campo que produciría una positiva sobre este punto. Entonces, es muy, muy, muy interesante porque lo que nos dice es que eso, precisamente, que lo único que nos importa es lo neto, es la carga encerrada neta. Entonces, esto es súper útil porque en todos los problemas nos va a ahorrar muchísimo tiempo de lo que sería tener que estar trabajando esto. Entonces, pues vamos a trabajar con esto y tenemos aquí nuestra superficie de Gauss y nuestras 3 cargas y queremos calcular cuánto vale aquí. Entonces, usando la fórmula que nos dio Gauss, el máquina, sabemos que, bueno, que en esta superficie sabemos que el campo eléctrico depende del radio cuadrado. Entonces, en toda la superficie, el radio va a ser el mismo. Por tanto, da igual que sea en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto, el campo va a ser lo mismo. Por ello, decimos que ese campo, alrededor de la superficie en la que estamos integrando, es constante. Y al ser constante, ¿qué pasa? Que no importa si lo integramos porque va a quedar lo mismo. Entonces, yo puedo hacer que esto es igual a E por integral de diferencial de superficie. Y al igual que cuando tú multiplicas y luego divides, o cuando sumas y luego restas lo mismo, sabes que una cosa se va con la otra, pues sabes que la integral con el diferencial, cuando haces la integral de un diferencial, te queda la superficie. Y sabemos que esto es igual a la carga encerrada entre E sub 0. Entonces, ¿esto qué maravilla nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que el campo va a ser igual, el campo por la superficie, que en la superficie hemos quedado que es la cáscara de huevo, que es una esferita, que eso es 4pi r cuadrado, va a ser igual al número de cargas, bueno, el número de cargas, el valor de la carga encerrada entre E sub 0. Y esto nos ayuda a decir que el campo, en este punto producido por estas 3 cargas, es igual a la carga encerrada entre 4pi r cuadrado por E sub 0. Entonces, esto pues es una auténtica maravilla, no nos vamos a engañar. Entonces, ahora vamos a practicar con un problemita que me he pensado por aquí, ¿vale? Entonces, os voy a mandar como siempre este a Wikipedia, que posee alguno nuevo. Yo es que estoy un poco enamorado de Wikipedia, bueno, al menos lo estaba cuando hice la EBAU. Ahí lo tenéis. Si queréis meteros ahí y ahí vamos a trabajar un problemita. Que es que, bueno, lo digo siempre, los que estáis aquí en todas las clases os aburriréis, pero es que de verdad que Wikipedia es que es lo mejor que hay porque, bueno, porque es que están todos los problemas por temas y aquí esto de verdad, para vosotros que vais a presentaros en a EBAU, pues os viene genial, de verdad, para practicar por temas, lo que queráis y con resultados y todo. Entonces, meteos ahí, y había pensado el de 2018, julio, la pregunta A, o sea, el modelo A, pregunta 3. Entonces, repito, 2018, julio, ¿vale? Y la pregunta dice, vamos a borrar esto, 2 cargas eléctricas positivas iguales situadas en los puntos. Cuando te empiezas a decir esto ya directamente, pintas. Pintas lo primero que haces, punto. Bueno, entonces, situadas en los puntos 2, 2, pum, y menos 2, menos 2. Genera un campo eléctrico en el punto 1, 1, ¿vale? De módulo, determine el valor de las cargas eléctricas y el vector campo eléctrico en el punto menos 1, menos 1. Dos cargas, estas son
carga positiva, carga positiva. Vale. Perfecto, vale. Pues entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo que nos quiere decir esto es que el campo que se encuentra aquí nos da el valor, ¿vale? Es igual a, pues, una mierda, no nos importa, porque lo que queremos es saber hacer el problema. En los números nos dan absolutamente igual, porque eso ya nos ocuparemos de hacer un examen. Entonces, esto no es un cero, perdón, voy a dibujar un cuadrado para que se nota que no es un cero. Entonces, vamos a saber que básicamente por el principio de superposición, lo que sabemos es que va a ser la suma del campo producido por esta carga de aquí y la suma del campo producido por la carga que está aquí. Entonces, ¿qué sabemos también? Pues que las dos cargas son iguales, las dos positivas, y lo único que cambia entonces va a ser la distancia. Entonces, el E, este E final va a ser E de la carga 1 menos el E de la carga 2, porque como sabemos que las dos son positivas, lo que va a hacer esto es, esta es la 1 y esta la llamamos la 2, pues este va a ser el E1 y el E2 va a ir en esta dirección. Porque sabemos que al ser positivas, emanan campo, es decir, alejan. Porque claro, tú imagínate que pones aquí una fuerza positiva, entonces, o sea, una carga positiva lo que quiere hacer es llevarla lejos, ¿vale? Entonces tenemos eso. Entonces tenemos aquí que va a ser esta resta, y esto además nos da el valor, que el valor era 5 por 10 a la 3, ¿vale? Pero bueno, esto no, la verdad que no nos importa. Entonces, simplemente aquí ahora sustituimos, y como sabemos cuánto vale el campo producido por una carga, que esto sabemos que es K por Q entre D cuadrado, menos K por Q entre D cuadrado, y sabemos D1 y D2 cuadrado, ¿vale? ¿Sabemos cuánto vale esto? Porque simplemente es calcularlo de aquí, calcular el módulo, que sería un 2 3 y esto es también un 2 3, o sea, esto sería la raíz de 9 más 9, ya está. Y este es 1 y 1 es raíz de 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya si lo calculásemos, básicamente nos quedaría un número, pero sabemos, esto lo sabemos, esto lo sabemos. La carga es, sin embargo, no la sabemos, pero lo que sabemos es que ambas es la misma, ambas son la misma. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sacar factor común, ¿vale? Entonces, lo que nos queda es que K por, perdón, bueno, vamos a hacer, sí, K por Q entre 1 entre D1 cuadrado menos 1 entre D2 cuadrado es igual a este valor. Y como esto lo tenemos, pues, y tenemos K, pues directamente despejamos fácilmente y ahí averiguamos cuánto valen las cargas. Que, bueno, sinceramente no me acuerdo si es lo que nos pide. Es que me he perdido un poco. Define el... No, perdón. El valor de las cargas... Sí, es lo que nos pide, evidentemente. El valor de las cargas eléctricas y el vector campo eléctrico en el punto -1, -1. Bien, pues entonces, las cargas esto, espero que lo hayáis entendido. Si no, me lo decís y lo vuelvo a explicar. Pero bueno, ahora, vamos a usar la lógica. Sabemos que las cargas son las mismas. Imaginaos que cogemos la gráfica que he dibujado antes, ¿vale? Esta gráfica que he dibujado antes, pum, tenemos este punto aquí, este punto aquí, este punto aquí, ¿vale? Imaginaoslo, lo que es. Esta es la carga 1, esta es la carga 2, este es el punto P y este es el punto P2, P1 y P2. ¿Qué pasa si ahora mismo yo cojo la gráfica esta tablita y le doy totalmente la vuelta? O sea, bueno, más bien, no sería en esa dirección, pero bueno, le doy un giro. Pues me pondría el punto 2 aquí y el punto 1 aquí, y la carga 1 y la E2 da igual porque tienen el mismo valor de cargas. Entonces, va a pasar que en el punto 2 va a ser exactamente igual, pero en el sentido contrario. Entonces, esto lo puedes tú razonar y decir, esta carga va a ser de este valor y va a tener el sentido contrario. Entonces, razonándolo eso, no vais a tener ningún problema. Y bueno, y entonces espero que hayáis entendido esa parte, y luego nos habla del apartado B, el trabajo necesario. Por cierto, si se apaga, se va a acabar ya. Me da a mí. No queda nada. Sí, queda menos de un minuto. Pues nada, lo siento mucho, chicos. Pues voy a hacer, mira, voy a mandar el apartado B, lo mando por el grupo, porque es que no merece la pena hacer un más para este ejercicio. Pero bueno, que si tenéis alguna duda más, me la decís, y que mañana vamos a dar campo magnético, lo que queráis, ¿vale? Si eso hago una encuesta, si me decís, o me decís por privado algo que queráis hacer o por el grupo, y lo hablamos. Que espero que lo hayáis entendido todo hoy, y que, bueno, si tenéis cualquier otra duda, me lo podéis decir y yo os la resuelvo, aunque estos días tengo un poco menos de tiempo porque sigo con la uni, acabo de empezar hoy, pero yo seguiré a tope ahí ayudándoos a vosotros, y espero que os pueda ayudar mucho, y la verdad que tengo muchas ganas y estoy muy contento con seguir dando clases, y que espero que os haya venido todo esto muy bien. Y creo que ya está, creo que ya con eso he acabado.